Suelto. Esto tienen que grabarse bien. Es el dióxido de carbono, el volumen del dióxido de carbono disuelto. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es recolectar los datos, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera, a ver. Aquí vamos a plantear esto. Vamos a poner lo que es condiciones del problema, ¿no? Y a este ladito vamos a poner condiciones estándar. Condiciones estándar. Oh, se perdió. Ya está. Listo, ¿no? Bien, las condiciones del problema. ¿Qué nos dice? Que tenemos un volumen de agua de 250 centímetros cúbicos, ¿no? Contiene a temperatura, ¿no? De 25 grados centígrados. Contiene a dióxido de carbono a una presión de 2 atmósferas. Si el coeficiente de absorción de Bunsen, ¿no? Siempre los coeficientes de absorción que les dé el ejercicio siempre van a ser en condiciones estándar. Es decir, básicamente nos estaría dando en este ladito el alfa, que va a ser igual a 0,76, ¿ok? Igual a 0,76, ¿no? Entonces nos dice, calcúlese el volumen de dióxido de carbono medido a presión y temperatura estándar. Se dan cuenta que a este lado nos está pidiendo, ¿no? El volumen del dióxido de carbono. Ese es el que nos está pidiendo. Medido a condiciones de presión y temperatura estándar. Cuando decimos a presión estándar, ya sabemos que es una atmósfera, ¿no? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir descartando, ¿no? Lo que son los datos. Al inicio, no tenemos el coeficiente de absorción de Bunsen. Entonces, ese es el que nos está pidiendo. En nuestra formulita de esta parte de aquí, que lo estoy señalando con azulito, ¿no? Esa formulita ahora. Oh, ¿alguien se quiere agregar? Ya. Entonces, ¿no? Lo que tenemos es el coeficiente de absorción de Bunsen en condiciones estándar. Eso tenemos en esta parte. La presión en condiciones estándar, igual tenemos, ¿no? Que vendría a ser esta. Una atmósfera, igual tenemos. La presión a condiciones del problema, ¿no? Que nos dice, tenemos. Entonces podemos hallar el coeficiente de absorción en condiciones no estándar. Despejando de esta formulita, ¿no? El alfa va a ser igual a al coeficiente por la presión en condiciones no estándar sobre la presión en condiciones estándar. Reemplazando datos va a ser igual a 0,76 por la presión, que sería 2 atmósferas, sobre la presión en condiciones estándar, que es una atmósfera. Se simplifican y lo que obtenemos es el valor del alfa, ¿no? Que va a ser igual a 0,76 por 2. 1,52. En aquí ya lo habíamos definido, ¿no? De qué es, a qué es igual un coeficiente de absorción. Va a ser igual a, entonces, decímetros cúbicos de dióxido de carbono, que están saturando un decímetro cúbico de agua. ¿Ok? Básicamente es eso. Entonces, como nos dice que tenemos 250 centímetros cúbicos de agua, que esto va a ser igual a 0,25 decímetros cúbicos.
de agua, ¿no? Nos está pidiendo el volumen de dióxido de carbono, entonces por factores de conversión, en esta partecita lo vamos a hacer, que es 0,25 decímetros cúbicos, multiplicado, ¿no? Por cada decímetro cúbico, aquí es cúbico, ¿no? De agua, tenemos que hay 1,52 decímetro cúbico de dióxido de carbono. Esto es 2. Ya. Que va a ser igual a, esto se simplifica con esto, va a dar por 0,25, ¿no? Habría que multiplicar el valor. 0,38 decímetros cúbicos de dióxido de carbono, ¿no? Y como verán, esa es básicamente la respuesta, porque al doctor le sale 380 centímetros cúbicos, a nosotros nos sale 0,38 decímetros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Si lo llevamos esto a centímetros cúbicos, va a dar 380 de dióxido de carbono. Bien, como ven, esta manera es un poquito complicado de resolver los ejercicios. No, a veces no se entiende muy bien, ¿no? O a ver, ¿se ha entendido, chicos? Hasta aquí, a ver. Sí, ya. Ahora, hay otro método, chicos, que no sé si el doctor les admita, no sabría decirles, pero hay otro método para calcular esto, todo esto más directo, ¿ok? Pero este método es del doctor ahorita. Lo he corroborado con el doctor que usa este método. Bien, entonces aquí le voy a poner, a ver, una reglita ya. Lo vamos a dividir ya, que va a ser otro método. Y con ese método, no sé si les admita, no le pregunté al doctor, pero lo he sacado de un libro de química farmacéutica. ¿Ya? Entonces, este es otro método donde vamos a decir que el volumen del gas, a ver, lo voy a sacar un poquito, ¿ok? Entonces nos dice que el volumen del gas disuelto, ¿no? Va a ser igual a el coeficiente de absorción de Bunsen en condiciones estándar por el volumen de agua por la presión parcial del gas, ¿ok? Entonces, esto llevando a lo que es a nuestra situación, ¿no? Esto llevando a lo que es a nuestra situación, va a ser igual, entonces, aquí. El gas ya no es cualquier gas, ¿no? Estamos hablando del dióxido de carbono. Y la presión del gas va a ser igual del dióxido de carbono, ¿no? Y si se dan cuenta, reemplazando todos los datos, ya tendríamos, ¿no? Lo que es. Entonces, el volumen del dióxido de carbono va a ser igual a el coeficiente de absorción, que es 0,76, por el volumen de agua. El volumen de agua va a estar en decímetros cúbicos igual, o sea que va a ser 0,25, por la presión parcial del dióxido de carbono, que habíamos dicho que su presión es de aquí, ¿no? De este punto, es decir, va a ser 2 atmósferas. Todo eso reemplazando la formulita, lo que va a ser 0,76 por 0,25 por 2, nos da 0,38. ¿Ven? Igual decímetros cúbicos de dióxido de carbono. ¿Ven? Es lo más directo posible porque ya nos hemos evitado de hacer todo, de cranear todo, solo así reemplazar en una formulita. Entonces nos va a dar de igual manera, ¿no? No, no se puede. Entonces aquí lo vamos a anotar, ¿no? No, ya, ahí está. ¿Ven?
Este es otro método, 380 centímetros cúbicos de dióxido de carbono. Como verán, este es otro método más sencillo, solo así reemplazar datos, porque solo tienen que seguir, ¿no? Básicamente les dice que la presión no tiene que ser a condiciones no a condiciones estándar, solo tiene que ser la presión que les va a dar el ejercicio, ¿no? No hay que cranear mucho, solo es reemplazar datos. Obviamente, esta fórmula, que se los voy a dejar aquí, a ver, esta formulita de aquí, la vamos a poner de verdecito, ¿no? Que es una fórmula que he sacado de un libro, ya chicos, no es de las clases del doctor, ni me he inventado yo, es de un libro, ¿ok? Esta formulita solo va a servir cuando les pida el volumen del gas disuelto, como en este ejercicio. Les dice cuál es el volumen total del dióxido de carbono que se disuelve en el agua, ¿no? Entonces, esta formulita, pueden aplicarlo y van a tener, o van a obtener directamente el resultado. No hay que cranear mucho, ¿ok? ¿Se entiende esta parte, chicos? Estos son dos métodos que se tiene. Uno que es del doctor y otro que, bueno, es de un libro, ¿no? Opción a consulta. ¿La presión estándar siempre va a ser una atmósfera o en este caso nomás tendría una atmósfera? Ya, la presión está, las condiciones estándar, ¿no ve? Sí, la presión estándar. Ya, las condiciones estándar, aquí lo voy a poner ya. Siempre una atmósfera y a 25 grados centígrados. Esas son las condiciones estándar. Ahora, si te dice condiciones normales, te dice que es una atmósfera y a 0 grados centígrados. ¿Ves? Siempre se van a mantener estos dos, no van a cambiar. No es solo para este ejercicio. Está ¿Qué les bien, parece? Oxy, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Ya. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Listo. Ya. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a leer. Dice, los coeficientes de absorción de Bunsen para el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? ¿Dónde estás? 29. Ya. Para el oxígeno y el nitrógeno en agua, ¿no? Son 0,0283 y 0,0143 respectivamente, a 25 grados centígrados. Supóngase que el aire contiene 20% en oxígeno y el resto nitrógeno. ¿Cuántos centímetros cúbicos de gas, medidos en condiciones estándar, se disuelven en 100 en 100 centímetros cúbicos de agua, en equilibrio con aire a una atmósfera de presión? Si la presión es... ¿Y qué tal si la presión es 10 atmósferas, dice, no? Bien, vayamos desarrollando poco a poquito. Primero, los datos, ¿no? Del problema. ¿Qué nos dice? Que su coeficiente de absorción de Bunsen en condiciones estándar del oxígeno va a ser igual a 0,028,3, ¿no? Y el coeficiente de absorción de Bunsen del nitrógeno va a ser igual a 0,014, respectivamente, ¿no? A 25 grados centígrados. Nos dice que el aire, ¿no? Es decir, que por cada 100% del aire, se forma un hexágono, ¿no? Ya, esto lo vamos a dejar. Del aire, ¿no? Tenemos que hay 20% de oxígeno
y el resto nitrógeno. Entonces quiere decir que el 80% es nitrógeno, ¿no? Dice, ¿cuántos centímetros cúbicos de gas medidos en condiciones estándar se disolverán en 100 centímetros cúbicos de agua? Entonces, el volumen de agua va a ser igual a 100 centímetros cúbicos y una atmósfera de presión. Es decir, que la presión total es una atmósfera, ¿no? Bien, ahora aclaraciones, ¿no? Detenemos de este 100% de aire, entonces lo que básicamente nos quiere decir es que la fracción molar de aquí del oxígeno, ¿no? La fracción molar del oxígeno es igual a 0,2 y la fracción molar del nitrógeno es 0,8. ¿Ok? Como tenemos la presión total de la mezcla, entonces podemos hallar las presiones parciales de tanto el oxígeno y del nitrógeno. Entonces, en este caso, la presión del oxígeno va a ser su fracción molar por la presión total. Y la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a la fracción molar del nitrógeno por su presión total. Esto va a ser igual a ¿qué? 0,2 por una atmósfera, ¿no? Del total, que va a ser igual a 0,2 atmósferas de oxígeno, ¿no? La presión parcial del oxígeno. Y la presión total del nitrógeno, no, la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a 0,8. Bien difícil hacer aquí. Va a ser 0,8 atmósferas, ¿no? Listo. Entonces, nos está pidiendo cuántos mililitros de aire se disolverán en 100 ml, ¿no? ¿Cuál es el volumen de aire que se ha disuelto en aquí? Esa es la pregunta que nos está pidiendo, ¿no? Ya. Primero vamos a plantear esto. De manera general, una mezcla, siempre ya hemos dicho, ¿no? Que va a ser el volumen de la mezcla, va a ser igual a la suma de sus volúmenes, es decir, el volumen del oxígeno más el volumen del nitrógeno, ¿no? Ese es el volumen de una mezcla. Ahora, tenemos que hallar entonces los volúmenes del oxígeno y del nitrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el coeficiente de absorción de Bunsen. Ya lo habíamos descrito en el anterior ejercicio, la formulita, entonces vamos a poner así, ¿no? El volumen del oxígeno va a ser igual a su coeficiente de absorción del oxígeno por el volumen de agua por la presión parcial del oxígeno. Reemplazando datos, ¿no? Su coeficiente de absorción es 0,0283 por el volumen de agua, que esto tiene que estar en decímetros cúbicos, ¿no? Va a ser 0,1 por la presión parcial del oxígeno, que ya lo hemos hallado, que es 0,2. Reemplazando datos, ¿no? Todo eso, lo que nos da un total de 5,66 por 10 a la menos 4 decímetros cúbicos de oxígeno. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que calcular del nitrógeno, que va a ser la misma formulita, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Vamos a borrar todo esto. Esto y esto. Vamos a borrarlo. Todo esto. Listo, ¿no? Va a ser la misma formulita. Volumen del nitrógeno va a ser igual a su coeficiente de absorción de Bunsen por el volumen de agua por la presión parcial del
nitrógeno. Entonces, reemplazando, ¿no? Su coeficiente de absorción es 0,0143 por el volumen de agua, que es 0,1 en decímetros cúbicos, por su presión parcial, 0,8, que esto va a ser igual a 1,144 por 10 a la menos 3 decímetros cúbicos de nitrógeno. Si se dan cuenta, ya tenemos los volúmenes de tanto el nitrógeno y del oxígeno. Entonces solo falta sumarlos. Aquí está el volumen del oxígeno y del nitrógeno, ¿no? Sumando estos dos volúmenes, lo que nos va a dar un valor de 1, esta parte de aquí. Sumando, ¿no? Va a ser igual a oh. ¿Alguien se quiere unir? Ya. Listo. Sumando, ¿no? Estos dos volúmenes, lo que va a dar 1,71 por 10 a la menos 3 decímetros cúbicos. Este es el volumen de la mezcla ya, ¿no? Donde si lo llevamos a centímetros cúbicos va a ser 1,71 centímetros cúbicos. Pero estamos hablando del aire, ¿no? El volumen de nuestra mezcla es el aire. El volumen de nuestra mezcla es el aire, si se dan cuenta. Y esa vendría a ser la respuesta. Ambos son válidas. A ver, nos ha salido 1,71 centímetros cúbicos. Y la respuesta del doctor es 1,71. ¿Ven? Entonces no hemos cometido errores. Como verán, esta formulita, la que les estoy dando, que no sé si el doctor les ha dado, creo que él no conocía esta formulita cuando le he mostrado. Entonces resume mucho, ¿no? Lo que hay que hacer. Habría que hacer bastantes cálculos si no fuera con esta formulita, ¿ya? Entonces, si les dice el coeficiente de absorción de Bunsen en su examen, ¿no? Pueden utilizar esta formulita, ¿ok? Básicamente ese sería el ejercicio 4 de hoy día, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? ¿Algo que quieran que repita? ¿Todo claro? Y pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Ya. Gracias. Entonces, el último ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice, se embotella una bebida gaseosa, dice, ¿no? A una presión de dióxido de carbono de 4 atmósferas a 25 grados centígrados, ¿no? A 25 grados centígrados. Dice, determine la concentración molal del dióxido de carbono en la botella cerrada. El inciso A, ¿no? La botella cerrada y el inciso B, una vez abierta. Dice que la constante de Henry para el dióxido de carbono es 181,4 megapascales. La composición del dióxido de carbono es en el aire, ¿no? Es de 0,03% en volumen a nivel del mar. Bien, a ver, antes vamos a definir lo que es la ley de Henry, ¿no? Que yo creo que ya la conocen. Henry, ¿no? Bien, ¿qué nos dice? Vamos a tener tres casos diferentes. Nos dice que la presión de vapor del soluto va a ser directamente proporcional a su fracción molar del soluto por la constante de Henry, ¿no? Donde esta constante, en este caso específico, va a estar expresada en unidades de presión.
Es decir, que en atmósferas, ¿no? Kilopascales, etcétera, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? En este caso, expresando la constante de Henry. Bien. Por otro lado, tenemos, ¿no? Lo que es la presión de vapor del soluto, que va a ser igual a eh, su fracción molar, no, su concentración molar o molal por la constante de Henry, asterisco, ¿no? Porque va a ser diferente. Entonces estaríamos diciendo que esta constante de Henry va a estar expresada en unidades de atmósferas sobre molal, ¿no? Esto estaríamos diciendo, es otra manera de expresar la ley de Henry, ¿no? Y por último, la última forma de expresar la ley de Henry es que la presión de vapor del vapor del soluto va a ser igual a la concentración sobre la constante de Henry, asterisco. ¿Ok? En este caso, y de igual manera, la constante de Henry, entonces, asterisco, va a estar expresada ¿en qué? En concentración molar sobre atmósferas, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Hay estas tres formas de expresar la ley de Henry, que son solo formas de expresar, como ya lo he dicho, ¿no? Son solo formas de expresar. No son diferentes, no, bueno, son diferentes en unidades, ¿no? Cada una, pero las tres denotan lo mismo, ¿ok? No hay que confundirse, solo es eso. Bien, entonces, ¿qué nos dice en el ejercicio? Se embotella una bebida gaseosa de dióxido de carbono a una presión de dióxido de carbono de 4 atmósferas. Está mal redactado, creo. A 25 grados centígrados, ¿no? Determine la concentración molal de dióxido de carbono una vez cerrada, una vez cerrada la botella y una vez abierta. Nos dice que la constante de Henry, aquí la vamos a poner ya, la constante de Henry es igual a 181,4 megapascales, ¿no? Y nos dice que en el inciso A la presión del dióxido de carbono es 4 atmósferas. Es igual a 4 atmósferas. Bien, ahora, este tipo de ejercicios de la ley de Henry tienen que ver antes la constante de Henry que les ha dado el ejercicio. Tienen que ver en cuál están sus unidades. De las tres formas de expresar, la que más se acopla es la primera, como se darán cuenta, porque es las unidades de la constante de Henry solo es unidades de presión, nada más. Entonces, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más nos dice? A nivel del mar, ya. Básicamente sería eso por ahora, ¿no? Entonces vamos a tomar lo que es la primera ley, la ley de Henry, ¿no? La primera parte, que va a ser la presión de vapor del soluto, va a ser igual a la constante de Henry por su fracción molar del soluto. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es primero llevar a todo a una sola unidad, ¿no? Esto lo vamos a mover a este ladito. Bien. Esto está en megapascales. Nos conviene llevarlo a lo que es a kilopascales, ¿no? Lo que nos va a dar un total de 181,000 kilopascales. Y estas cuatro atmósferas igual lo llevaremos a kilopascales, que va a ser igual a 405,3 kilopascales.
¿no? Entonces, como verán, ya podemos reemplazar en lo que es en nuestra formulita. Reemplazando, ¿no? La presión de vapor del soluto, que va a ser igual a 405,3 kilopascales. Por, no, igual, ¿no? A la constante de Henry, que va a ser igual a 181.400 kilopascales. Por la fracción molar del que estamos hallando, que es dióxido de carbono. Se van a simplificar aquí, ¿no? Kilopascal con kilopascal. Lo que nos va a dar la fracción molar del dióxido de carbono en el inciso A, ¿no? Cuando está cerrado la botella, es de 2,23 por 10 a la menos 3. Esa es la fracción molar del dióxido de carbono. Ahora, nos está pidiendo, pero, la concentración molar del dióxido de carbono. No, no nos está pidiendo la fracción molar, ¿no? Bien. Ahora, en esta parte lo que vamos a hacer es entonces hallar la fracción molar del agua, ¿no? De la que estamos hablando. Como sabemos, la fracción molar de un componente A más un componente B tiene que ser siempre su suma igual a 1. Entonces, esto sería 1 menos la fracción molar del dióxido de carbono, que va a dar 0,9977, ¿no? 77. ¿Ok? Pero, entonces, no tenemos aún así, sigue número de moles o algo para hallar, ¿no? Lo que es la fracción, la concentración molar. Lo que vamos a hacer es entonces asumir un mol de mezcla. Un mol de mezcla. Entonces, ese mol de mezcla va a estar compuesto por, como sabemos, esto de aquí va a ser igual al número de moles del dióxido de carbono sobre número de moles totales, ¿no? O de la mezcla. Si se dan cuenta, y hallando el número de moles del dióxido de carbono va a ser igual a 2,23 por 10 a la menos 3. Ya va a ser esto moles de dióxido de carbono. De igual manera, para el agua, ¿no? Va a ser 0,9977 moles de agua. Verán que ya tenemos entonces moles de dióxido de carbono. Ya podemos hallar lo que es la concentración molar, que se expresa en moles de dióxido de carbono por cada kilogramo de solvente, que es el agua. ¿Ok? Entonces, pero si se dan cuenta, tenemos moles de agua. No queremos nosotros moles de agua, queremos lo que es kilogramos de agua. Esto cambiando de moles a gramos va a ser igual a 17,96 gramos de agua. Pero sigue siendo gramos. Entonces a kilogramos va a ser igual a 0,01796 kilogramos de agua, ¿no? Pues reemplazando entonces aquí en la concentración molar 2,23 por 10 a la menos 3 moles de dióxido de carbono sobre la cantidad en kilogramos de agua, ¿no? Que va a ser 0,01796 kilogramos de agua. Va a ser igual a ver, ¿cuánto sale? 2,23 por 10 a la menos 3 entre 0,01796. Ahí está. 0,124 molar. Y esa vendría a ser la respuesta. Como verán, las respuestas del doctor del inciso A
A nosotros nos ha salido 0,124 molal. Al doctor le salió 0,12, ¿no? Lo ha redondeado a 2 decimales, pero igual está bien, ¿no? Eso sería, por lo tanto, el inciso A. Ahora vamos a resolver lo que es el inciso B. ¿Qué nos dice? Una vez abierta la botella, dice que la composición de dióxido de carbono en el aire es de 0,03 en volumen a nivel del mar. A ver, ¿cómo lo podemos plantear eso? Bien, inciso B, ¿no? Nos dice que a nivel del mar, sabemos que es una atmósfera de presión, ¿no? La presión total entonces va a ser igual a una atmósfera. Pero como todos estamos trabajando en kilopascales, vamos a decir que entonces igual a 101,325 kilopascales. ¿Ok? Nos dice que la proporción del dióxido de carbono en el aire es igual a 0,03. Oh, alguien se está uniendo, creo. Ya. Dice que la proporción de dióxido de carbono es en el aire 0,03, ¿no? De dióxido de carbono. Bien. Ahora, vamos a hacer literalmente lo mismo que en el inciso A. Exactamente lo mismo, ¿ok? Solo que hay que hallar la nueva presión del dióxido de carbono. En este caso va a ser igual a ¿qué? Nosotros decimos de que esta es la presión total, ¿no? La presión total del sistema. Y este porcentaje que es volumen, lo podemos expresar como fracción molar del dióxido de carbono. Va a ser igual a ¿qué? A 0,03 entre 100. Ya. Que esto va a ser igual a ¿qué? 0,03 entre 100 va a dar igual a 3 por 10 a la menos 4. La fracción molar del dióxido de carbono. Como ya tenemos la fracción molar, ya podemos hallar lo que es su presión parcial. La presión parcial de dióxido de carbono va a ser igual a su fracción molar por la presión total. Entonces la presión del dióxido de carbono va a ser igual